Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Parábolas Enigmáticas. Les saluda su servidora nuevamente, Guadalupe Morales. Un placer volver a platicar con ustedes. En esta ocasión me encuentro nuevamente con nuestro hermano Irving Martínez y nuestro hermano Celso Isidro, que ya hemos estado platicando. En esta ocasión hemos traído, ¿verdad?, una nueva parábola, también bastante conocida, que es el buen samaritano, que se encuentra ubicado en San Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 37. Si quieren ir, buscarlo y leerlo antes de que nosotros podamos empezar, pónganle stop y vayan y leanlo. Muy bien, para entrar de una vez en nuestro tema, hermanos, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de la estructura, acerca de este esquema de la parábola? Esta parábola es una parábola de tres partes principales y está centrado en la reacción de tres personajes frente al hombre herido. Primero vemos entonces el hombre herido, que está en el versículo 30. Ahí un hombre es asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó y queda gravemente herido. Luego vienen entonces en la segunda parte los religiosos o los líderes religiosos. Ahí está desde el versículo 31 al versículo 32. Ahí vemos un sacerdote y un levita que pasan junto al herido, pero no lo ayudan. Y la tercera parte es el samaritano, que se menciona desde el versículo 33 al 35. Ahí vemos un samaritano que se compadece, atiende las heridas y asegura el cuidado de esta persona herida. Yo creo que el clímax está en la acción misericordiosa del samaritano, quien representa el verdadero cumplimiento del amor al prójimo. Esta es básicamente la estructura de esta parábola del buen samaritano. Claro, entonces vemos que la estructura son de 3 puntos, ¿verdad? El samaritano, ¿verdad? Los religiosos. Y el hombre herido. Y el hombre herido. Ok, muy bien. Hermano Irving, ¿verdad? En mención a esta estructura, vamos a ir un poquito hacia atrás acerca de el contexto histórico de esta parábola. Desde donde lo escuchamos, desde allá atrás, ¿verdad? ¿Cuál sería ese contexto? Bueno, creo que es significativo siempre, como hemos dicho y hemos estado hablando, acerca de tomar en cuenta el contexto de estas parábolas. Y justamente la parábola del buen samaritano es una parábola bastante conocida, o es una de las más conocidas, que a veces las usamos como una manera de referencia. El contexto amplio en la narración o cómo gira el entorno de esta parábola es un maestro de la ley que desea poner en evidencia sus virtudes religiosas y espirituales. Y llega al Señor con una pregunta directa y precisa y le dice como, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y bueno, y la respuesta de Jesús ante el reclamo del líder religioso, en vez de presentar como una cátedra teológica extensa sobre la vida del reino, Jesús decide compartir esta parábola para destacar el comportamiento solidario, misericordioso y fraternal que deben tener las personas que desean disfrutar de la eternidad. Entonces, ahí es donde comienza. Al final del relato, el Señor exhorta entonces a este líder religioso a imitar ese buen ejemplo. Así que el diálogo en la parábola enfatiza la acción de los protagonistas y destaca la respuesta positiva del samaritano al desafío de ver a un hombre herido en el camino. Así que el mensaje va hacia ese lado, en ese aspecto de cómo Jesús, en vez de establecer una cátedra teológica, decide usar una parábola para comunicar una verdad, un mensaje, tocar el corazón de pero surge en medio de ese debate teológico, podríamos decir. Claro, podemos ver entonces que la estructura es una estructura lineal, ¿verdad? Es una estructura de 3 puntos lineal que habla sobre el hombre herido. Entonces vemos ahora nuestro contexto, ¿verdad? Vemos entonces su contexto que nace desde una pregunta de cómo podemos ir al reino, y luego dice, bueno, Jesús les dice como tú sabes, ¿verdad? ¿Cuáles son ese mandamiento mayor? Y le dice, bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. También dice, también amarás a tu prójimo. Entonces viene y dice,
pero ¿quién es mi prójimo? Y surge eso, ¿verdad? Bueno, de una forma sencilla. El Señor le gusta explicar las cosas no de una forma palabras tan rimbombantes, ¿no? Palabras sencillas desde un ejemplo práctico, ¿verdad? Pero ¿cómo recibió esta parábola la primera audiencia? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo percibieron los judíos en aquel entonces? Sí, antes de ver la manera como recibieron los judíos en aquel entonces, hay que tomar en cuenta en sí la parábola. Pues el Señor cuenta la parábola en relación al camino de Jerusalén, a Jericó. Este camino era conocido por ser muy peligroso, ¿verdad? Que eso hay que tomar en cuenta. También había ladrones en ese camino. Además, existía una fuerte hostilidad o conflicto entre judíos y samaritanos que no se llevaban. También es importante tomar esto en cuenta. Los samaritanos eran considerados por los judíos como religiosamente impuros y socialmente despreciables. Lo que hace sorprendente que el héroe de la historia sea precisamente un samaritano, que era despreciado por los judíos. Ahora, el propósito de la parábola, bien lo decía, es definir el concepto de prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, el sacerdote y el levita representan la religiosidad que ignora la necesidad humana, mientras que el samaritano representa el verdadero amor al prójimo. Entonces Jesús cambia la pregunta del intérprete de la ley. En lugar de preguntar ¿quién es mi prójimo?, la parábola enseña quién actúa como un prójimo. Entonces el mensaje central es que el amor al prójimo se demuestra mediante acciones concretas de misericordia. Claro, entender, ¿verdad? Como nuevamente en otra parábola el Señor se dirige como protagonista a alguien marginado, ¿verdad? Quizás en esta ocasión a alguien a quien algunas personas despreciaban, como el Señor ve a esos hombres. Nuevamente en esta parábola, como hemos visto en palabras anteriores, ¿verdad? Como esa protagonista era una viuda que era marginada, como podemos ver aquí en este caso que era un samaritano que no se llevaban bien, que tenían conflictos y que él es, ¿verdad?, este protagonista en ese entonces. Yo pienso que la audiencia supuso que quien debería haber ayudado es el sacerdote o el levita, más no un samaritano. Imagínense, o sea, ¿cómo podemos ver eso, verdad? Ese golpe cultural, ¿verdad?, por decirlo así, que llega de alguna manera a tocar también la sensibilidad de aquel que esté escuchando o a quien se refiere Jesús cuando le pregunta, ¿verdad?, sobre quién es mi hermano, ¿verdad? Creo que es muy interesante. Claro, ahora bien, notamos entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Ya vimos su estructura, ya vimos su contexto, cómo fueron percibidos en aquel entonces. ¿Qué peligros pueden surgir? Hago esta pregunta, ¿qué peligros pueden surgir ante la alegorización de esto? ¿Qué podemos alegorizar o qué peligros surgen ante esto? Es un desafío y un erudito cristiano llamado Orígenes justamente toma esta parábola y hace una interpretación alegórica y dice: el hombre que cayó entre ladrones es Adán. Jerusalén representa el cielo y Jericó, como está lejos de Jerusalén, representa el mundo. Dice: los ladrones son los enemigos del hombre, el diablo y sus huestes. El sacerdote significa la ley, el levita los profetas y el buen samaritano representa a Cristo mismo. La bestia en la cual fue puesto el hombre herido es el cuerpo de Cristo que lleva al Adán caído. Dice, así que la posada es la iglesia, mientras que los 2 denarios son el Padre y el Hijo. Y eso es hasta un poco humorístico, ¿verdad? Y el buen samaritano prometió volver, dice. Y así Cristo Jesús vendrá otra vez al fin del mundo. Esta ha sido una manera de interpretar y a nosotros nos parece un poco humorístico, nos da risa porque creo que es alejarse totalmente, surge de una necesidad, de una pregunta, de una respuesta concreta a Jesús y sencilla y la volvemos un problema, un dilema, ¿verdad? Así que es interesante entonces tomar una interpretación correcta partiendo del texto, de las implicaciones. Así que estas interpretaciones alegóricas no transmiten el mensaje de Jesús de manera clara para nuestra aplicación diaria. Imagínense si el hombre a quien Jesús le va a decir él lo interpreta de esa manera. Entonces
creo que se hubiera quedado con la misma pregunta. ¿Y quién es mi prójimo entonces, va? ¿Y qué tiene que ver Jerusalén? ¿Qué tiene? O sea, son esos elementos que componen la narrativa, pero que ayudan a complementar las ideas. Así que si vemos el enfoque en el contexto que Jesús aborda la parábola, nos podemos dar cuenta que Jesús busca enfatizar que en ocasiones la religiosidad nos aleja de lo importante que es el amor hacia nuestro prójimo, la misericordia con la que debemos actuar en todo momento. Entonces nos vamos más allá y a veces cuando hacemos una mala interpretación podemos caer en estas alegorías o interpretaciones equivocadas y hay un mensaje práctico, muchas veces sencillo de los labios del mismo Jesús hacia las necesidades o hacia la vida cotidiana, ¿verdad? Y por eso la importancia de conocer el contexto, ¿verdad? De poder para interpretar una parábola. Imagínense, Orígenes se fue, pero estiró la liga realmente de una forma impresionante, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Y la importancia, entonces ahora vemos realmente poder ver y leer el contexto. Aquí está realmente claro lo que el Señor quiere decir de una forma práctica, quién es nuestro prójimo. Y al responder, y vemos entonces la interpretación de Orígenes que no responde la pregunta y está en otro mundo. Realmente es impresionante cómo quizás Orígenes o muchos de los que nos están escuchando han visto o escuchado de otros pastores, de otros líderes, de otros lados, interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente Jesús quiere decir. Por eso es importante que ustedes puedan ponerse a pensar y a reflexionar y ustedes mismos estudiar la palabra del Señor y decir, bueno, ¿cuál es la estructura de esta parábola? ¿A quién les estaba escribiendo? ¿A quién les estaba diciendo Jesús esta parábola? ¿Quién recibió esta parábola? ¿Por qué lo estaba diciendo? Y realmente meternos en la historia, ¿verdad? Para no caer en estos peligros de poder alegorizar lo que realmente el Señor no quiere decir. Y creo que es importante, ¿verdad? Porque a veces también nosotros tendemos a caer en eso de que queremos el ABC de un mensaje, ¿verdad? O sea, no me expliques, dame el ABC, entonces para no decir, esta palabra significa esto y esto, o sea, pero no, y a veces ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Y donde podemos hacer interpretaciones erradas del mensaje central de cada parábola. Entonces, cuando tomamos el contexto, todo eso nos orienta. Hay una pregunta ahí que surge y Jesús responde a esa pregunta. Entonces, pensar en estos elementos son complementarios de la narrativa, ¿verdad? Claro que sí. Para ir terminando, aterrizando un poco en este tema, me gustaría hacerle, hermano Celso, una pregunta, ¿verdad? Yo sé que usted me lo va a responder muy bien. Hermano, ¿qué implicaciones tiene esta parábola para nuestra vida diaria? ¿Qué podemos nosotros aplicar cotidianamente en esta parábola? Pienso que podemos, sacar varias aplicaciones, pero una sería vemos que prójimo significa cualquier persona necesitada. Así de sencillo, ¿verdad? Cualquier persona que esté pasando alguna necesidad. Y también podemos entender que el amor cristiano trasciende barreras sociales, culturales y religiosas. A veces nosotros ayudamos a personas si pertenecen a nuestra denominación, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, pero ¿qué de aquel que está en otra sociedad diferente a nosotros? Pues ahí no, ¿verdad? Entonces pienso que debemos ayudar a cualquier persona que esté necesitada sin importar su condición social, cultural y religiosa. Otra aplicación, vemos también que la verdadera fe se expresa en acciones de misericordia. La religiosidad sin compasión contradice el mandamiento de amar. Ahí dice que el que tiene la verdadera fe dice que se expresa en amor práctico. ¿Sí? Una fe sin obra, dice Santiago, que está muerta. Y vemos esto en los religiosos, en el sacerdote y en el levita. Personas que representan la religión y que podríamos decir, ellos deberían haber apoyado, ellos hubieran dado solución a la necesidad que estaba pasando esta personalidad. Sin embargo, no lo hicieron. Y creo que surge una pregunta que nos invita a nosotros a pensar cómo debemos actuar nosotros frente a la necesidad de los demás. Creo que nos quedamos con esa pregunta, ¿verdad? O sea, vamos a romper esa barrera cultural o a veces esas barreras que están en nosotros, en nuestros criterios, o vamos a ver más allá, vamos a ver lo que Cristo nos está diciendo que miremos.
es una persona con una necesidad, la cual nosotros podemos también ayudar, podemos mostrar amor y misericordia a nuestro prójimo, ¿verdad? Sí, creo que nosotros tendemos a caer en una barrera muy frecuente que es la religiosidad, ¿verdad? No es que como es católico, ¿verdad? No es que como es mormón, no es que como es... Y tendemos nosotros mismos a poner esas barreras que aquí podemos ver, ¿verdad? Como un hombre que era odiado, ¿verdad? Que no se llevaban bien, en donde él fue y ayudó. ¿Nosotros estamos poniendo acaso barreras para poder ayudar? ¿Estamos nosotros acaso siendo, ¿verdad? Como el levita, no ayudando? ¿O somos nosotros quizás ese herido que necesita apoyo pero no recibe de cualquier otra persona? No lo sabemos, ¿verdad? No. Para que usted en casita pueda pensar en esta parábola y ver qué interpretaciones erróneas he hecho yo de esta parábola. ¿He sido yo un buen samaritano? ¿He sido yo alguien que ama verdaderamente al prójimo y va y responde a esas necesidades sin importar su cultura, sin importar su religión, sin importar si me cae bien o no, ¿verdad? Porque incluso, ¿verdad? No, es que me cae mal, no. Sin importar todo eso que nosotros mismos nos ponemos, ¿estamos siendo nosotros un buen samaritano? Gracias. Yo pregunté, pero ¿sí? ya terminamos. Con el tiempo no. Tal vez agregar también que, pues, otra cosa que vemos acá es el sacrificio que hace el buen samaritano. Yo pienso que también a nuestro prójimo debemos mostrar un amor sacrificial, ¿verdad? Podemos sacrificar nuestro tiempo, recursos, comodidad y un montón de cosas. Claro, sí, tienes razón, hermano Celso. Gracias por esta importante opinión, ¿verdad? También nosotros que estamos sacrificando, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Gracias de verdad por estar acá con nosotros, que nos están viendo, nos están escuchando. Realmente hacemos esto con el fin de que no solo nosotros podamos aprender, sino que ustedes también junto con nosotros podamos crecer, ¿verdad? En la palabra del Señor y poder hacer buenas interpretaciones de lo que el Señor quiere decir en su palabra y ponerlo en práctica sobre todo. Que seamos buenos samaritanos es lo que el Señor quiere de nosotros, que amemos al prójimo sin barreras. Que tengan un buen día y nos esperamos en el próximo episodio, Las Parábolas Enigmáticas. Dios le bendiga.